Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al último módulo del curso Prevención de Riesgos Laborales. El día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es la tipología y medidas preventivas de accidentes y enfermedades laborales. Entonces, el objetivo de este módulo es poder dejar en claro, ¿cierto?, que es un accidente laboral desde el punto de vista legal. ¿Y dónde está explícito esto? En la ley 16.744, ¿cierto?, que es un seguro social obligatorio, es de cargo del empleador y también está explícito y obligatorio, ¿cierto?, por parte del Código del Trabajo. Hay mucha normativa que también está ligada, ¿cierto?, a la ley 1144, que está el Código del Trabajo, ¿cierto? Está el Estatuto Administrativo Municipal, ¿cierto? Eh, Están los reglamentos que tengan que ver con el listado de enfermedades profesionales, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con las condiciones sanitarias y ambientales básicas, los lugares de trabajo, ¿cierto? Entre otros. Comenzando entonces con el seguro de accidentes y enfermedades profesionales, que es la ley 10.744. Habíamos comentado que era un seguro social, obligatorio, cubría los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, eh, otorgaba prestaciones médicas, económicas y preventivas, ¿cierto? Y también tiene algunas excepciones que las vamos a ver a continuación, ¿cierto? Que son la fuerza mayor extraña o producido intencionalmente por la víctima. Esta ley tiene unos principios, por ejemplo, la solidaridad permite que distribuir los aportes a aquellos que cotizan más en favor de los que cotizan menos. También tiene una universalidad, es decir, protege a todos los trabajadores, incluso también cubre a los estudiantes de acuerdo a lo que establece el Decreto Supremo 313. También cumple la integridad, que es decir, que todos los recursos se destinan al trabajador desde prevenir los riesgos, ¿cierto?, ocupacionales hasta las prestaciones médicas y económicas. En caso que pueda ocurrir un accidente o una enfermedad profesional. Ya la enfermedad profesional está en el módulo 2, ¿cierto? Nosotros lo abordamos. Ya hoy día vuelvo a reiterar, ¿cierto?, que nos vamos a enfocar en lo que son accidentes del trabajo. Y el principio de igualdad, es decir, que todos los trabajadores tienen los mismos derechos y beneficios. ¿Cuáles son las personas que están protegidas por la ley? Los trabajadores dependientes, los funcionarios públicos, ¿cierto? Los estudiantes que deban ejercer algún trabajo, ¿cierto? Alguna práctica. Los trabajadores también independientes están cubiertos por esta ley. ¿Quién administra el seguro? Bueno, tenemos los organismos públicos, que es la mutual, en este caso, que es el Instituto de Seguridad Laboral, y otras mutuales que son privadas, organismos privados, ¿cierto? Que es la Mutual de Seguridad, la Asociación Chilena de Seguridad y el Instituto de Salud del Trabajo, ¿cierto? O el IST. Y también organismos que se llaman administradores delegados, que se ven mucho en mineras o en plantas industriales de gran tamaño, ¿cierto? Que tienen sus propias mutualidades privadas. Bien, ¿cuáles son los objetivos del Seguro Social entonces? Habíamos dicho que es prevenir, curar, indemnizar, rehabilitar y reeducar si es que se produce un accidente del trabajo. ¿Qué prestaciones médicas entrega, cierto? Atención médica quirúrgica dental, si es que se produce un accidente, ¿cierto? La hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos, si es que el paciente y el accidentado, ¿cierto?, en los casos lo necesite, prótesis y aparato ortopédico y la rehabilitación física que necesita la persona para hasta volver, ¿cierto?, a su funcionamiento, ¿cierto? Y si es que se produce una incapacidad permanente, estamos hablando de una reeducación profesional. ¿Qué prestaciones económicas tenemos? De acuerdo al grado de incapacidad. Habíamos dicho que tenemos una incapacidad temporal o una incapacidad permanente. Si es una incapacidad temporal, tenemos los subsidios que son otorgados al trabajador. Tenemos las indemnizaciones, que ya ahí ya pasamos a ser por una incapacidad permanente. Pensiones parciales, pensiones totales, gran invalidez y prestaciones por supervivencia. Aquí ya tenemos, en este caso, prestaciones económicas ya cuando hay una incapacidad permanente y obviamente no tiene retorno. ¿Qué prestaciones preventivas otorga también estos organismos administradores de la ley 1744? Asesorías preventivas, es decir, el objetivo es poder apoyar a los centros, a las entidades empleadoras, ¿cierto?, en cumplir con la normativa vigente y obviamente evitar los accidentes y enfermedades profesionales, en capacitar los riesgos específicos que
son de cada centro de trabajo, investigación de accidentes si es que se producen, evaluaciones preventivas, ¿cierto? Para poder evitar situaciones que se puedan dar a futuro, exámenes ocupacionales, ya a los trabajadores que puedan estar expuestos, programas preventivos. Y bueno, con todas estas prestaciones que se le otorgan, son obligatorias para cada mutualidad, ¿cierto? Y se le entrega a las entidades empleadoras que cotizan mensualmente por cada uno de sus trabajadores. Importante saber cómo puedo acceder a este beneficio que es el Seguro Social de Accidentes y Enfermedades Profesionales. Primeramente, como trabajador, ¿cierto? Como persona trabajadora, como dice el decreto 44, tenemos que saber a qué mutualidad pertenecemos primero. Ya le podemos preguntar a nuestro empleador, ¿cierto? Saber a qué mutualidad pertenecemos para saber cómo activar, ¿cierto? Ni tal Dios lo quiera, nos pueda pasar alguna situación de esta, ya sea accidente de trayecto o accidente del trabajo. Partimos con accidente del trabajo. Accidente del trabajo es toda lesión, me dice la ley, ¿cierto? De acuerdo a la ley 1744, es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión de su trabajo que le produzca algún grado de incapacidad a la muerte. ¿Ya? Es decir, tiene que tener estos tres conceptos. Tiene que tener una lesión, debe ser a causa con ocasión y debe producir algún grado de incapacidad a la muerte. Es importante comentar que deben tener estas tres causas. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Estoy transitando por el centro de trabajo, ¿cierto? Y desde mi escritorio hacia otro, ¿cierto? Cruza un alargador, un cable, ¿bien? Entonces, al transitar no vi este cable y producto de eso me tropecé y me caí. Si nos vamos al caso, primeramente tenemos que, al momento de producirse un accidente, nos hacemos estas tres preguntas. Primeramente, verificamos si hay lesión, ya, producto de esa caída. Verifico, por ejemplo, mi tobillo. Vi que está hinchado, tiene una lesión. Nos vamos a la segunda pregunta, es decir, a causa o con ocasión. Es como decir directa o indirectamente relacionado con para lo que yo fui contratado. En este caso estaba en mi función en mi trabajo, ¿cierto? Y producto de este accidente, ¿cierto? Fui contratado para estar en la oficina, para hacer mis funciones, ¿cierto? Y me caí. Es decir, fue a causa de mi trabajo, porque estaba, ¿cierto? Eh, cerca de mi escritorio. ¿A qué se refiere con ocasión? Son causas indirectas. Por ejemplo, no sé, fui a almorzar y cuando fui a almorzar me tropecé, por ejemplo, al entrar al casino, por ejemplo. Ya, eso sería una causa indirecta. O, por ejemplo, no sé, fui a comprar insumos para el toner, por ejemplo, para la impresora. eh, Ahí me accidenté, ahí son con ocasiones, sí, son causas indirectas para lo cual yo fui contratado. Entonces, esa es la diferencia de eso todo, causa con ocasión. Y el tercer concepto es que produzca algún grado de incapacidad o la muerte, es decir, eh, producto de ese accidente, produjo que yo no pudiera seguir trabajando, es decir, producto de esa inflamación que tuve, esa hinchazón que tuve, produjo de que yo siguiera o no pudiera seguir trabajando. Es decir, eh, ¿qué se recomienda en estos casos? Que avise inmediatamente a su jefatura directa. ¿Por qué? Porque muchas de estas lesiones pasa de que cuando ocurren, uno no ve la lesión al tiro, o si la ve, no produce la incapacidad inmediata. Ya, y al otro día, al momento de levantarme a trabajar, fui a ver mi tobillo y estaba inflamadísimo, por ende no podía ir a trabajar. Entonces es súper importante que la jefatura esté en conocimiento al momento que se produzca el accidente, independientemente me genere o no me genere incapacidad. Bien, es un punto importante porque le puede generar incapacidad más a futuro. Por eso que en muchas empresas, independientemente tenga o no tenga dolor, a la persona igual se deriva para que el médico es quien determine si efectivamente cuál fue el tipo de lesión que tuvo el trabajador. Bien, habíamos dicho que este es un accidente del trabajo, bien, pero cuando no lo es, habíamos dicho que era fuerza mayor o extraña o producida intencionalmente por la víctima. ¿A qué se refiere por fuerza mayor o extraña? Se refiere a aquellos aspectos que no tienen relación alguna con el trabajo. Por ejemplo, producto de un ciclón, producto de una tormenta, ¿cierto? No sé, produjo de que volara un techo, por ejemplo, de un vecino y cayera y golpeara, por ejemplo, justo en el momento estaba hablando por teléfono en el patio y eso produjo un corte en mi brazo, por ejemplo.
Eso sería una fuerza mayor extraña, por ejemplo, un producto de un terremoto. em, ¿Cómo se llama esto? Se produjo la caída de un árbol, ¿cierto? Y eso pasó y me pasó ya, por ejemplo. Ya, eso es una fuerza mayor extraña. No tienen que ver con el trabajo. Pero hay que tomar en cuenta que ahí aplica una causalidad que también involucra que si parte del mobiliario de la empresa participa en la consecuencia que le produjo al trabajador, también se puede ver desde el punto de vista que tuvo una causalidad. Por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo. Producto de un terremoto, por ejemplo, colapsó el techo y el techo me pasó a lesionar, ¿ya? Tuve un accidente producto de eso. Efectivamente es por una fuerza mayor extraña porque el terremoto no tiene nada que ver con mi trabajo, ¿cierto? Y es algo que no lo podemos ¿cómo se llama esto? No tiene medidas de control, ¿cierto? No se puede medir ni se puede controlar. Pero en este caso igual me produce el accidente porque es parte del mobiliario del trabajo, ¿cierto? Que interviene. ¿Bien? Y todo aquello también intencionalmente por la víctima. Por eso es importante que al momento de cualquier tipo de accidente, estos accidentes se investigan, se determina la causalidad. De hecho, el médico es quien determina principalmente si la causa de lo que está declarando el trabajador coincide con la lesión que está evidenciando por exámenes médicos, ¿cierto? Y también con las investigaciones que pueda determinar la entidad empleadora, ¿cierto? La mutualidad o los organismos fiscalizadores de acuerdo al tipo de gravedad que se dé la situación. ¿Bien? Esto se da mucho en algunos casos, por ejemplo, cuando se pasaban a cortar dedos, por ejemplo, los dedos tienen diferentes valores para poder cobrar los seguros, ¿ya? Por eso se empezó a determinar que este caso, lo intencionalmente por la víctima, no eran causadas como accidente del trabajo. ¿Cómo se entera la mutualidad de un accidente? Primeramente con la declaración del trabajador. Yo voy a una mutualidad, declaro mi accidente, ¿cierto? Y el empleador tiene 24 horas para poder declarar el accidente con la versión de la empresa. Ya esto se le llama DIAT o denuncia individual de accidente del trabajo. Bien, habíamos dicho que también son accidentes del trabajo los accidentes de trayecto. Los accidentes de trayecto son, por definición legal, son lo ocurrido en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo. Si nos vamos a la definición legal, es un poco breve, por ende la suceso igual hizo algunas circulares donde especifica, por ejemplo, cómo debe hacer esta definición, por ejemplo, si puede realizarse caminando, a través de locomoción, ¿cierto? Ya sea autos particulares, bicicleta, locomoción colectiva, eh, y siempre sea esto antes de ingresar o salir del trabajo, ¿cierto? Es súper importante mantener estos límites, es decir, desde donde termina mi propiedad hasta la puerta de la entidad empleadora. Bien, súper importante definir eso. Si yo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vivo en departamento? Ahí aplica la ley de copropiedad inmobiliaria, donde establece que todos los espacios públicos se establecen como pasillos, ascensores, ¿cierto? Y escaleras. Entonces, si se produce un accidente en esos lugares, también es un accidente de trayecto, producto que, a pesar de haber sido al interior de un lugar privado, ¿cierto? Adentro de un edificio, por esta ley de copropiedad establece esos lugares como públicos. Bien, para que no se vaya a malinterpretar este punto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo voy a mi trabajo, ¿cierto? Y me siento en el jardín, ¿sería o no sería accidente de trayecto? No sería accidente de trayecto porque corresponde a un trabajo, un accidente, perdón, común, producto que es al interior de mi domicilio. Si es, por ejemplo, en la calle, ¿cierto? O da hacia la calle, ¿cierto? Directamente, ahí sí se considera como accidente de trayecto. Bien, me dice que también debe haberse dado el inicio de trayecto, es decir, debe darse el recorrido entre la habitación y el lugar de trabajo, bien, entre los límites que habíamos comentado. El otro punto que es importante destacar es que sea directo, es decir, no debe haber desvío. Ojo que esto, por ejemplo, tiene que ver con la habitualidad. Es decir, si yo paso a dejar a mi señora, mis hijos o a un colega y lo hago habitualmente, a pesar que tengo desvío, ¿cierto?, hacia mi lugar de habitación, corresponde a este punto de la habitualidad y por ende igual pasa a ser un accidente de trayecto. Diferente es, por ejemplo, cuando realizo un desvío que no es habitual, por ejemplo, arreglar el auto, hacer un trámite al banco y producto de eso me accidento, ahí ya no correspondería un accidente de trayecto.
Bueno, ¿cómo comprobamos que el accidente de trayecto? El accidente de trayecto se comprueba con la propia declaración, ¿cierto? O parte carabinero, declaración de testigos o también certificado médico del centro asistencial. Ya, aquí hay algunos mitos que es importante podamos despejar. Muchos trabajadores piensan que el seguro solo cubre la primera hora desde la salida de su lugar al trabajo o de habitación. Esto es falso, ya que para que sepan ustedes, todo el tema de los accidentes de trayecto no tiene límite de tiempo, sino que establece que sea racional. Ya que va a decir que cuando uno le toma la declaración del accidente de trayecto, es una declaración bastante detallada donde busca eh, verificar la veracidad de la información que uno está entregando. Entonces, es importante, primeramente, acreditar que es de carácter racional, es decir, que pudo haber, por ejemplo, taco, pudo haber una leve demora, ¿cierto? Lo que me demoro comúnmente hacia mi lugar de residencia, etcétera, ¿bien? O lugar de habitación. Entonces, por eso que es importante y la ley no establece límites de tiempo, sino que sea racional. El accidente en horario de colación es de riesgo del trabajador. Ya aquí es importante destacar este punto. Primeramente, el Código del Trabajo establece que el horario de colación es de uso siempre que sea de colación, de comer, ¿cierto? De libre uso del trabajador, siempre que sea con este fin. Bien, entonces en vista de eso, el trabajador, la persona trabajadora puede hacer uso de ello, tanto almorzar en la empresa, almorzar en su casa o almorzar en algún restaurante o algún lugar, en este caso que lo estime conveniente. Si por ejemplo es, por ejemplo, en el restaurante, sería un accidente con ocasión del trabajo, ¿ya? Si es en el lugar de trabajo, también sería un accidente con ocasión del trabajo, pero si es en la casa, correspondería a ser un accidente de trayecto. Ya, igual comentar un poco antes de pasar a este punto específicamente con el estatuto administrativo, que también está considerado los asaltos y la mordedura de perros como accidente de trayecto, ¿ya? Y lo otro punto importante es que si interviene, me refiero, perdón, si interviene carabineros, producto de un accidente, por ejemplo, vial, carabineros debe, por obligación, ¿cierto?, tomar declaraciones, ¿cierto?, y contratar lesiones en el hospital. En el hospital van a derivarlo, ¿cierto?, hacia la mutualidad. Por eso es importante tener un poco en claro estos canales, ¿cierto?, de información. Porque en el centro asistencial le van a preguntar cómo cómo se produjo el accidente, ¿cierto? Y lo van a derivar hacia la mutualidad. Bien, en el artículo 115 del Estatuto Administrativo establece que el funcionario que se accidentara en actos de servicio o se enfermara a consecuencia o en ocasión del desempeño de sus funciones tendrá derecho también a obtener la asistencia médica correspondiente su total recuperación. Entonces, se entender por accidente en acto de servicio toda lesión que el funcionario sufra a causa o con ocasión del trabajo que le produzca la muerte o la incapacidad para el desempeño de sus labores. Bien. Se entenderá también como enfermedad producida o como consecuencia del desempeño de la función aquella que, según dictamen de la Comisión Médica Preventiva en Validad de Servicios de Salud. En otras palabras, es, este artículo conecta el Estatuto Administrativo con la Ley 10.744 y hace parte a los funcionarios públicos también en el seguro de accidente y enfermedad profesional. Entonces, en resumen, cuando nosotros calificamos un accidente de trabajo, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Tuvo lesión? ¿Fue a causa con ocasión? ¿O produce algún grado de incapacidad o la muerte? Pasamos entonces a cómo nosotros podemos evitar estos accidentes del trabajo, es decir, cómo identificamos antes que se produzcan o qué podemos hacer para que no se produzcan en los centros de trabajo. Primeramente, poniéndonos, podríamos decirlo, al tanto del trabajo que se realiza en un centro de trabajo, valga la redundancia, que es que toda actividad que una persona realiza, ¿cierto?, de transformación de la naturaleza con el fin de mejorar la calidad de vida, en otras palabras, de definir, hacer un bien, ¿cierto?, en base a un objetivo. Y en base a todos los trabajos que se realizan al interior de una organización, es que nosotros debemos identificar
qué tipo de incidentes pueden ocurrir. De acuerdo a la definición que nos establece el Instituto de Salud Pública en el manual de, de realización de matrices de riesgo, el incidente son aquellos eventos que potencialmente pueden tener como consecuencia un accidente o daño a la salud de la persona. Es decir, pueden ser eh, incidentes que ocurren o pueden haber ocurrido. En otras palabras, para una persona que va pasando debajo de un lugar, ¿cierto? Casi le cae un martillo y en otra le cayó. ¿A qué me refiero con un peligro? Corresponde a cualquier fuente, situación o condición con potencial de causar lesiones o afectar la salud de las personas. Por ejemplo, ¿dónde encontramos nosotros los peligros? La fuente, la situación o el acto. La fuente es cualquier parte, herramienta, accesorio o herramienta que puede generar un accidente. Las situaciones son las circunstancias que están alrededor de cierto de una persona y el acto inseguro son las que generamos nosotros mismos, que también nos pueden generar un accidente, que en la mayoría de los accidentes son producto de la negligencia o los actos inseguros o subestándar de las personas. Una caldera, por ejemplo, ¿qué creen ustedes que puede ser? Un acto, una fuente, una situación. Es una fuente, ¿cierto? Es la que puede generar un accidente. El piso resbaladizo. No, por ejemplo, están haciendo aseo en la municipalidad y no colocaron el letrero de piso resbaladizo, ¿cierto? Y voy apurado o hablando por teléfono, ¿cierto? Y no vi que está húmedo. ¿Qué creen ustedes que sería? ¿Un acto, una fuente, una situación? Yo diría que sería una situación, ¿cierto? Porque es algo que está alrededor de la persona. Bien. Bajar las escaleras corriendo. ¿Qué creen ustedes? Acto, fuente o situación. Va en la persona, ¿cierto? Acto inseguro. ¿Qué otro acto inseguro pasa mucho con la escalera? No utilizar pasamanos, ir hablando por teléfono, bajar las escaleras con muchos archivadores, mucha información, por ejemplo. Para las damas, utilizar zapatos de taco alto en escalas, por ejemplo, eso también sería un acto inseguro. Fumar en ambientes combustibles también está enfocado al acto, ¿cierto? El ruido lo puedo ver de diferentes aspectos. Ya puede ser una fuente o puede ser una situación. Una fuente si es la máquina la que genera el ruido y una situación si es yo estoy alrededor de la máquina, por ejemplo. Trabajar en altura, lo mismo, puede ser una situación peligrosa. En este caso, si la altura de por sí no la puedo eliminar porque la altura física ya es una situación peligrosa, puede ser un acto peligroso si es que yo no estoy utilizando correctamente el elemento de protección personal y una fuente si es que en este caso no tengo una plataforma adecuada para poder trabajar, por ejemplo. Entonces aquí nos viene a la memoria que es un riesgo. Según la norma internacional ISO 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el objetivo. En otras palabras, un riesgo es una incertidumbre, es algo que no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Por eso es súper difícil medirlo o adelantarse antes que ocurran estas situaciones, porque este efecto de incertidumbre es complejo trabajar. Del punto de vista del ISP, ¿cierto? El riesgo laboral lo establece como la probabilidad que las personas trabajadoras sufran un daño a su vida o salud de consecuencia de los peligros involucrados en la actividad laboral, considerando la probabilidad que el daño ocurra y la gravedad de este. Entonces, para un peligro identificado pueden existir más de un riesgo y los riesgos se encuentran clasificados según su origen, de acuerdo a la guía técnica del Instituto de Salud Pública, en riesgos de seguridad, riesgo higiénico, riesgo ergonómico, riesgos psicosociales y ellos tienen un anexo, ya que este anexo es es un listado de riesgos propuesto por la autoridad sanitaria, ¿cierto? Donde establece y agrupa en familias generales y específicas los riesgos. Entonces, riesgo de seguridad y coloca, por ejemplo, un riesgo específico. ¿Ven? Lo vamos a ir viendo. Para poder evaluar los riesgos, se establecen con un valor esperado de pérdida que se llama, que es el VEP, ya, valor esperado de pérdida, eso significa, y donde se mide con la probabilidad por la consecuencia, ya, que no establece el decreto 44. El decreto 44, en otras palabras, vino a estandarizar en cómo se realiza la matriz de riesgo en los centros de trabajo. En otras palabras, por ejemplo, en un centro de trabajo tenían un cierto criterio, el profesional que lo asesoraba, y en otro tenían otro criterio. El Instituto de Salud Pública dijo, no, necesitamos un criterio unificado donde todos los centros de trabajo tengan este manual, ¿cierto?
Y ellos se adelantaron a esto. Y después, cuando se difundió y se aplicó el decreto 44, estableció y dijo, todas las entidades empleadoras deben utilizar este manual. Ya este manual debe tener perspectiva de género, debe ser específico en el caso de las personas especialmente sensibles, que lo vimos, ¿cierto? En el módulo 1, quiénes eran, deben ser identificadas, ¿cierto? Y deben tener la misma numeración en todos los centros de trabajo, de acuerdo a la que yo le estoy comentando a continuación. Bien. Y esto se lleva, a estos números se llevan a evaluar con una probabilidad por la consecuencia, es decir, qué tan probable es que se desarrolle esta secuencia y efecto y qué tan severo o las consecuencias que puede provocar esta situación, este riesgo que estamos evaluando. Eso se le llama el valor esperado de pérdida, que en otras palabras es la combinación de la probabilidad por la consecuencia. Es la multiplicación de estos dos números. Hay técnicas preventivas en los centros de trabajo que también van a ayudar a fomentar la seguridad, que son las inspecciones de seguridad, el autocuidado, el análisis de seguros de trabajo, que se da mucho en las faenas, en los proyectos, ¿cierto? Que se trabajan diariamente, y los procedimientos seguros de trabajo, sobre todo los que involucran todo tipo de maquinaria. Todo esto se lleva y se identifica previamente en una matriz de riesgo, y la matriz de riesgo nos va a decir qué medidas preventivas tomar, y obviamente eso se hace en base a un programa de trabajo preventivo. Ok, ¿cómo vamos a hacer una matriz de riesgo básica? Que en otras palabras, nosotros es ideal que nosotros identifiquemos el riesgo específico, el peligro al cual estamos expuestos, evaluar el valor esperado de pérdida y nos va a dar un nivel de riesgo. Ojo que esto va a depender de cada centro de trabajo, es solamente para que nosotros vamos haciendo una ejemplificación de las posibles accidentes que se pueden dar en el rubro que estamos evaluando. Para esto, nosotros generalmente nos enfocamos en el elemento de protección personal, pero el decreto 44 nos debe decir que debemos enfocarnos en el elemento de protección colectiva previamente, antes que la protección personal, y también que nos dice que debemos enfocarnos en las medidas de prelación. Las medidas de prelación son la jerarquía de control de riesgo, en otras palabras, que busca eliminar el peligro, ¿cierto? Hasta el último dejar el elemento de protección personal. Es decir, tenemos que eliminar, si no podemos eliminar, sustituimos o reemplazamos el material o proceso por un proceso menos peligroso. Luego tenemos lo que son los controles de ingeniería, por ejemplo, rediseñar los equipos de proceso, los peligros, ¿cierto? Y se administran, por ejemplo, con capacitaciones, procedimientos, señalética, y el último dejamos el elemento de protección personal. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. ¿Qué tipo de riesgo tenemos acá? Ya este riesgo es un riesgo de caída, ¿cierto? De acuerdo al anexo 3 del ISP, tenemos un riesgo específico que es caída a distinto nivel. Se da mucho en los centros de trabajo que tienen escalera. Si identificamos los peligros, recuerden que son acto, fuente o situación, es no utilizar pasamanos. ¿A qué nos enfocamos? ¿A qué peligro hay? Al acto inseguro de la persona. Bajar por la escalera no atento a las condiciones, ya sea hablando por celular, transitar con libros que obstaculicen la visual, ¿cierto? Zapatos con taco, volvemos a lo mismo, a actos peligrosos. Utilizar artículos para alcanzar mayor altura, por ejemplo, sillas, también se puede dar, ¿cierto? O también, por ejemplo, que si nosotros, por ejemplo, verificamos que el peldaño no tiene antideslizante, ¿qué sería? ¿Qué peligro podríamos identificar ahí? Una fuente, ¿cierto? Una fuente, porque la que me puede generar el accidente, es decir, una fuente peligrosa, es decir, que el peldaño no tiene antideslizante. Nosotros, si multiplicamos, identificamos el valor esperado de pérdida, que es la probabilidad por la consecuencia, nos da un nivel de riesgo importante. Es decir, la probabilidad nos vamos a evaluar, ¿cierto? Qué tan probable y las consecuencias. Es decir, a lo mejor no es tan probable que se produzca, buscamos la numeración, la probabilidad, y eso se multiplica, ¿ya? Por la consecuencia. Por ejemplo, hagamos que la probabilidad va a ser 2. Si yo les voy a dar un nivel 2, dice que el daño ocurrirá en varias ocasiones y va a ser una probabilidad mediana, es decir, no es tan evidente que pueda producirse. Pero si nosotros le asignamos una consecuencia como 4, por ejemplo, y nos vamos al 4, va a ser acá como altamente dañino, ¿ya? Porque puede producir fractura, puede producir alguna incapacidad permanente, ¿cierto? Por ende, si yo lo multiplico estas dos, ¿cierto? El 2 por 4 y me darían 8, ¿ya? Y al nivel 8 me da un riesgo importante. Así se califican los riesgos, ¿bien?
Medidas de control, ¿cierto? Medidas de control nos vamos a enfocar a qué nos podría, en las medidas de prelación, ¿cierto? ¿Cómo podemos evitar este accidente? Por ejemplo, si una escalera está sin antilizante, se debe de avisar a dirección, ¿cierto? A su director o jefatura directa, ¿cierto? Transitas por lugares demarcados, por ejemplo, no utilizar el celular mientras transita por lugares de trabajo. El tema de los días lluviosos también hay que tener cuidado, ¿cierto? Tener máximo cuidado los desniveles. Acá hay otro, por ejemplo, contactos térmicos por calor. Ya, por ejemplo, el consumo de líquidos calientes de la oficina se da mucho. El riesgo específico tenemos el contacto térmico por calor, peligro consumo de alimentos de líquidos calientes. La probabilidad con consecuencia también nos da como un riesgo importante. Y medidas de control, por ejemplo, el hervidor debe estar en superficie estable. Ahí no hay alguna medida ingenieril, ya que es un lugar específico para poder dejar el hervidor, por ejemplo, o dejar los elementos que se están calentando, ¿cierto? Para hacer el cafecito, ¿cierto? Los jarros o tazas no deben llenarse a tope, son exclusivas sin peligro de volcamiento para calentar el agua. Volvemos a la medida ingenieril. Revisión periódica de la loza y las tazas, ahí nos vamos a una medida administrativa, es decir, una inspección. No dejar tazas cerca del computador, nos vamos a una acción de las personas como una medida administrativa, establecer que las personas no deben dejar las tazas cerca del computador o utilizar estas tacitas que tienen una tapa encima para evitar volcamiento, por ejemplo. Caída a mismo nivel, no enfocamos lo mismo, pues se puede dar por peligro superficie resbaladiza, desnivelada, obstaculizada. Aquí se fija la probabilidad baja un poco, a tolerable, porque a lo mejor la probabilidad es mayor, pero la consecuencia no, a lo mejor no va a ser tan grave. Eh, entonces, por eso nos da ese nivel de riesgo, evitar correr en el centro de trabajo, por ejemplo, mantener en orden todas las áreas de trabajo, ¿cierto? Y idealmente mantener los pisos limpios y secos. Bien, y atrapamiento, que es las puertas o ventanas que se puede dar por el cierre imprevisto, ¿cierto? De las puertas, esto está evaluado como, de acuerdo a mis criterios, obviamente va en su centro de trabajo, puede ser evaluado solamente para ejemplificar cómo se realiza una matriz de riesgo y alguna medida de control, máximo cuidado al cerrar las puertas, protección de cierre de puertas sería lo ideal, ¿cierto? Hay unos como unos plásticos que se colocan, o si tenemos mayor recurso, gestionar por parte del mismo comité paritario un cierre progresivo de puertas, que es un bracito hidráulico que hace que es un cierre sostenido de la puerta para evitar estos atrapamientos. Esto se da también por el uso constante de aparatos eléctricos en el centro de trabajo, por la extensión en mal estado, por ejemplo. La consecuencia puede ser importante, producto que la probabilidad puede ser baja, pero la consecuencia es grave, es decir, todo lo que tenga que ver con luz y energía, obviamente puede tener una gravedad compleja. Y una medida de control, no manipular los artículos eléctricos con mano húmeda, no sobrecargar alargadores, reportar extensiones en mal estado y que estén certificados con sello SEC, ya de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Aquí hay, si se fijan, este gráfico muestra la mayor cantidad de accidentes producidos en nuestro país en el año 2024 por la Superintendencia de Seguridad Social. Si se fijan, la mayoría de accidentes que ocurrieron fueron por caída de personas. Es decir, las caídas son las más frecuentes y las que producen mayores accidentes del trabajo. Objetos cortopunzantes, ¿cierto? En oficina se trabaja con harta guillotina, cartonero, etcétera. Sobreesfuerzo y falsos movimientos, ¿cierto? También se puede dar el lumbago, ¿cierto? Algunos de esos tipos de accidentes, ojo que no es una enfermedad profesional el lumbago es algo que se da al tiro, por ende es un accidente del trabajo. No tiene que ver con una discopatía lumbar, ¿cierto? Que se da con el paso de los años. Y finalmente, para ir cerrando, ¿cierto? Este módulo, vamos a hablar del axioma. ¿Qué es el axioma? Es una verdad que no necesita ser demostrada. Por ejemplo, si no comemos, nos morimos de hambre. En la prevención de riesgo, en la prevención de riesgos tenemos tres axiomas. El primero, la prevención de riesgos va implícita en el instinto de la supervivencia de las personas. Por ejemplo, si estamos tomando café y se da vuelta, lo primero que uno hace instintivamente es alejarse del líquido caliente. Lo otro, el segundo axioma, es que las personas aplican prevención de riesgo en su rutina diaria. Es decir, todas las personas hemos realizado, por ejemplo, revisado antes de cruzar el semáforo, ¿cierto? Y si está en rojo, ¿ya? Si está en verde y debemos pasar, espera un poquito, porque puede haber algún amigo apurado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ya, a lo mejor esas medidas de control nosotros
las tomamos antes de venir al lugar de trabajo. Desde pequeño nuestra madre siempre nos enseñó a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, por ejemplo. A eso se refiere el segundo axioma. En otras palabras, va implícita en nuestras tareas rutinarias. Tercer axioma es que todo trabajo tiene sus riesgos, pero también su análisis preventivo y medidas de control. En otras palabras, en toda actividad humana tiene riesgos. Riesgos financieros, riesgos del trabajo. Todo lo que nosotros realizamos como actividad humana tiene riesgos, pero así también medidas de control para poder bajar estos riesgos. Hay riesgos que se pueden eliminar, hay riesgos que no se pueden eliminar, pero sí se pueden disminuir. Y finalmente, la seguridad está en las personas. Y aquí es un tema súper complicado porque es un valor, ya, es un valor que se asigna con cultura preventiva. Y la cultura preventiva es compleja de aplicar porque se da en un centro de trabajo con el paso del tiempo, ¿cierto? Y la reiteración de las comunicaciones y de la actitud de las personas. Entonces, para poder trabajar la cultura, primeramente debemos enfocarnos en por qué las personas se accidentan. ¿Se han preguntado a veces por qué las personas nos accidentamos? Les voy a mostrar la siguiente foto y uno a veces cuando veo esta situación uno dice, pero ¿por qué se pone de esa manera? ¿Qué necesidad? Si hay medidas de control. Ya, aquí viene la pregunta, ¿por qué nos accidentamos? Por un síndrome que se llama el síndrome de la invulnerabilidad, es decir, pensar de que a los demás les pasa, pero a mí no. Este se llama, es como una creencia de inmortalidad de las personas. Nadie se pregunta el día de hoy día me va a pasar esto, hoy día me va a pasar esto otro. No, ya todas las personas tenemos este, este sentimiento de inmortalidad que es natural en la persona. Nadie quiere morirse, nadie tiene en otras palabras, la idea que le va a pasar algo. Eh, y producto de esto hacen muchas actividades que los exponen a mayores riesgos. ¿Bien? Entonces, por eso que es tan importante esta disciplina de prevención, de evitar, de promover la seguridad y la salud en todas sus personas, identificando, evaluando y controlando los peligros. Bien, es súper importante que nosotros como funcionarios también reportemos todas las situaciones que podemos ver, ¿cierto? Hacia nuestra directiva, porque también es favor de nosotros y de nuestros compañeros. Bien, entonces, tomando estas medidas de control, muchas veces podemos detenernos un poco, ¿cierto?, en nuestras funciones, porque muchas veces estamos metidos en nuestro trabajo, a tomar, ¿cierto?, esta conciencia de que sí me pueden ocurrir algunas situaciones y el más afectado voy a ser yo, la entidad empleadora. eh, no se ve afectada, efectivamente se puede ver afectada con la tasa de accidentabilidad, ¿cierto? Pero principalmente uno como persona se ve afectado psicológicamente, emocionalmente y obviamente económicamente, porque el seguro opera, pero hay que tomar en cuenta que la capacidad las prestaciones económicas que entrega el seguro va a depender de la incapacidad que uno tenga. Bien, entonces, bueno, esas recomendaciones les puedo dejar en este módulo. Espero que les haya quedado un poco más claro, ¿cierto? Algunos que estos conceptos. Los dejo invitados a la evaluación que vamos a realizar de estos módulos y espero que toda esta información que se le ha ido entregando a ustedes haya sido de provecho. Espero que estén súper bien y ha sido un gusto. Cuídense, muchas gracias por su tiempo.